¿Qué tal? Bienvenidos a una actividad más de la sección Diálogos de la Industria, una de las propuestas que lanza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición especial 2020. Estamos, bueno, aquí con dos especialistas muy reconocidos de el área editorial a nivel Iberoamérica. Y bueno, vamos a darles la bienvenida a Daniel Benchimol, de Proyecto 451, de Argentina, y también a Lorenzo Herrera, quien es editor en jefe de Publish News en español. Él se encuentra en España, y los hemos invitado para que hablen acerca de la industria editorial en español, hacer un recuento y análisis para saber cómo se encuentra en un año tan difícil, después de ya tal vez nueve meses aproximadamente de pandemia y casi el mismo tiempo de encierro. Queremos saber en la boca de estos especialistas cuál es su lectura del área, qué nos podrían decir acerca del diagnóstico que tienen ellos acerca de la industria editorial en español, y un poquito saber también cuáles son sus pronósticos, ¿no? Bueno, les hemos enviado con anticipación unas preguntas para que puedan preparar una participación. Si les parece bien, comenzamos contigo, Daniel, bienvenido. Claro, Rubén, muchísimas gracias desde ya por haberme invitado. Es un placer poder estar de nuevo en la feria. Lamentablemente a la distancia, es una feria que todas las veces que he podido estar las disfruté enormemente y espero que el año que viene volvamos a tener un contexto de cierta normalidad, sea cual fuera, y podamos encontrarnos de nuevo en esta hermosa feria. A ver, para empezar, un poco mi mirada de qué es lo que ha ocurrido con el sector en estos últimos 9 o 10 meses. Yo creo que nos encontramos después de haber atravesado este periodo que todavía no ha concluido, ¿no? Pero que claramente ya tenemos por lo menos un principio y un final, ¿no? Nos encontramos con una industria en algunos puntos peor de lo que estaba previo al COVID y previo a los confinamientos. Peor en cuanto a que tiene un tejido mucho más debilitado, con empresas que muchas han cerrado, otras están realmente muy débiles económicas y financieramente, un tejido librero que ha sido dañado. Digo, ahora vamos a conversar un poco más, pero las ventas han decrecido mucho en este periodo. Una industria que es mucho más concentrada, y eso es para mí una de las mayores preocupaciones, si quieren. Es una industria que ya venía en un periodo de concentración fuerte en los últimos años, y que este COVID también le dio un empujón hacia una mayor concentración en menores empresas que tienen cada vez más poder y más control. Una industria que está empleando a menos personas porque claramente decidió, por urgencia y por necesidad, ajustarse, con lo cual en algunos aspectos creo que nos encontramos con una industria un poco peor y dañada. En otros creo que, para ser también positivos, creo que el COVID ayudó a que muchos procesos que eran necesarios e imprescindibles empiecen a acelerar y a implementar, que tienen que ver mucho con implementación de nuevas tecnologías, con empezar a abrazar tecnologías como el e-commerce o como la venta a distancia, como el libro digital, empezar a entender que todos estos aspectos no son enemigos del sector, sino que son una ayuda necesaria, en este caso imprescindible, para poder subsistir. Creo que si me preguntas, creo que la palabra que se me viene a la mente es la de la supervivencia. El sector en estos 9 meses ha tratado de sobrevivir y de pasar y de llegar a una etapa que no sabemos cuál va a ser aún. Tenemos más interrogantes que respuestas, pero que claramente lo que se ha buscado es sobrevivir. Y también, como último ítem, creo que me parece que nos encontramos en forma positiva con una industria que ha tratado de ser más eficiente. Que se ha dado cuenta que la eficiencia es algo que ya no se puede regalar o posponer. Necesitamos una industria más eficiente en cuanto a procesos, en cuanto a qué imprimimos y qué no imprimimos, cómo distribuimos los libros, cómo hacemos que los libros lleguen a los lectores. La industria está viciada por una enormidad de ineficiencias que las terminan pagando los propios lectores, y me parece que este COVID ayudó en algún punto a esta
a esta eficiencia, ¿no? Bueno, y sobre esto iremos hablando, ¿no? Pero también han vuelto muchas viejas discusiones, muchas que estuvieron en tapete en todos estos últimos meses, como la cadena de valor del libro, la ley del precio fijo, la idea de la tiranía de la novedad versus el fondo, la sobreproducción, la implicancia del libro digital versus el libro en papel. Creo que volvimos a discutir muchos temas que habían sido un poco dejados por acostado y que cobraron una relevancia importante en todos estos meses. Sí, claro. Para mí creo que coincido en muchos puntos y sobre todo la parte de la supervivencia que dices, ha sido muy claro cómo hemos estado desde todos los aspectos que componemos la cadena productiva del libro hasta las ferias del libro incluso, que hemos tenido que reinventarnos y renovarnos y buscar soluciones no solo creativas y de respuesta eficiente a la necesidad tecnológica, sino que han tenido que ser un poquito al vapor express, ¿no? Eh, Coincido contigo porque creo que también la industria tiene una parte, la industria editorial tiene un componente un poquito reacio al cambio. Es un poquito difícil que se adapten las nuevas formas de ver el mundo y que se vayan, pues, dejando formas que ya deberían de claudicar, con formas de producir, formas de hacer las cosas. Vamos ahora contigo, con tu aportación, Lorenzo. Bueno, yo voy a casi a recoger el balón votando que me deja Daniel, porque creo que ha explicitado cosas que creo que están en boca de todos y que pensamos todos. A mí me cuesta caer en el lugar común a veces de decir que, bueno, el clásico este de que crisis es igual a oportunidad, pero ciertamente, aunque el sector haya quedado en términos económicos muy dañado, día a día durante la principal fase de cierre de lockdown, pues en Publis cogía noticias de cierres de librerías, editoriales que, bueno, pues que dejaban de trabajar, lo cual es un daño sobre todo a la biodiversidad y al acercamiento de los libros y de la lectura al público lector. Es cierto que yo, o los que a lo largo de nuestra experiencia nos hemos topado muchas veces con el viejo mantra, tanto en editoriales como bueno, en cualquier empresa del sector, con el siempre se ha hecho así, esto creo que ya se va a olvidar, ¿no? Ya tenemos que tener, y se va viendo, un sector más creativo, un sector, no me refiero a las obras, sino a la comercialización, a la distribución, a la impresión, y se está viendo una red de solidaridad importante, que es un punto también a favor. Creo que hemos llegado a un punto en el que no sé si se han acelerado los procesos o nos han obligado a acelerarlos. Yo creo que nos han obligado a acelerarlos, de digitalización, como bien comentaba Daniel, de e-commerce. Hemos llegado tarde. Nadie podía prever esto, pero yo siempre tengo la sensación de que la pelota de la digitalización y dentro del sector nuestro muchas veces hemos pensado que el libro era un producto súper especial, que lo es, que un poco en el sentido de tenerlo en un templo, un aura distinta, y que lo que estaba llevando al mundo hacia otros derroteros a nosotros no nos afectaba. Y bueno, ya si no nos sumamos a esta ola, y se está viendo, pues estamos condenados las empresas que no se quieran ir sumando están condenadas a cerrar, ¿no? Y bueno, hay que intentar ver el lado positivo. Está, por otro lado, como también bien comentaba Daniel, el punto de las ferias. Para mí es una pena no poder estar allí con ustedes, pues eso, darnos unos buenos apapachos, tomarnos una buena cerveza juntos, ese rollo pasillo, pero también se ha visto esa eficiencia y esa democratización un poco del acceso a estos foros de discusión, del acceso a estas ruedas de negocios que para editoriales, para empresas, para librerías, para más pequeñas, que muchas veces lo que no podían era pagarse un billete, ¿no? Y, en fin, yo creo que queda un mundo por repensar y tenemos ante nosotros, tras esta crisis que, como también bien comentabais, no ha terminado, tenemos un mundo por delante, un escenario nuevo por descubrir, y en lo que respecta también
a mi labor como periodista apasionante a la hora de ir viendo nuevas iniciativas. Totalmente de acuerdo. Sí que nos va a hacer falta ver a la gente en las ferias, esta parte tan humana que tiene la industria y que nos hace, pues también hacer músculo, ¿no? Pero también coincido contigo, Lorenzo, eso nos ha permitido a mucha gente llegar a partes donde era difícil llegar, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en las ferias de libro, por lo menos las últimas, que sé, 4 o 5 grandes que ya tuvieron un poquito más de tiempo para desarrollar una propuesta digital un poquito más envolvente y que pudiera incluir forma de hacer negocios, forma de desarrollar catálogos eficientes, forma de compartir foros, encuentros, ese tipo de cosas que antes estaba un poco restringido solamente a los visitantes presenciales, pues este año digamos que es de lo que se recoge como aspecto positivo. A mí me gustaría hablar un poco, que nos cuentes, Daniel, tú que estás muy metido en el área también de preparación para el sector. Y ahora que hablábamos y que comentaba Lorenzo acerca de la incursión un poquito a quemarropa que ha tenido la industria al e-commerce, a desarrollo de técnicas de marketing, al uso de las redes sociales como salida virtual, ya que no se tiene la presencia física de los puntos de venta. ¿Cuál es tu opinión acerca de la necesidad de este tipo de preparación en la industria editorial, que siempre fue un poquito, pues, difícil de que se envolvieran en la cosa digital? Sí, claro. A ver, yo creo obviamente, y esto es un lugar común y que se dijo mucho durante todo este año, ¿no? El COVID propulsó el aceleramiento de un montón de tecnologías que hasta ahora el sector, tú decías en un momento, el sector un poquito resiste, ¿no? La verdad que más que un poquito, en general se ha negado a adoptar nuevas tecnologías, ha rechazado mucho al libro digital por considerarlo como un producto, como un subproducto, ha despreciado mucho las técnicas de e-commerce y de venta a distancia por considerar que eso podía ser un ataque hacia las librerías y hacia la forma de comercialización tradicional. Y claramente el COVID hizo que esto fuese una obligación. A mí, la verdad que en ese punto, ojalá haya servido para comprender justamente que estos efectos negativos que entendíamos de las nuevas tecnologías no lo son tanto, y que perduren, porque realmente, digo, yo creo que si quieres, como el desafío fundamental que hoy tienen editoriales y librerías pasa por la visibilidad de los libros. Me parece que ahí está como, si quieres, el principal punto de crisis y de trabajo, ¿no? En un escenario en donde las librerías han permanecido cerradas durante varias semanas y en donde hoy con una apertura la gente asiste a las librerías pero con mucho temor. La verdad es que asiste para ir a buscar y retirar un pedido, pero la experiencia de entrar a una librería ha dejado de ser tal. Estamos en un escenario en el cual justamente lo que se está perdiendo es la visibilidad y la forma de descubrimiento que permitían dar las librerías a los libros, ¿no? Que es un eje absolutamente central. O sea, muchos libros hoy se conocen porque las personas asisten a las librerías y los descubren ahí. Y ese eje está por completo perdido. Y entonces, Pero, ¿qué nos queda? Bueno, sí, dime. no, no, nada más para retomar un poquito ahí. ¿Tú crees que se está perdiendo o puede ser que se esté transformando? No, claro, ese eje se está perdiendo. Ese eje de la vidriera de la librería y del recorrido dentro de la librería se está perdiendo por otro. Empiezan a aparecer otras formas de visibilidad que son necesarias y que editores y libreros no estaban acostumbrados a trabajar. Tuvieron que aprender en la propia urgencia a hacer, ¿no? A explorar cómo trabajar las redes sociales. Entonces empezamos a volcar de manera maravillosa, porque la verdad que en eso aplaudo una cantidad desorbitante de contenidos a las redes sociales, y nos dimos cuenta que los lectores están ahí, que los lectores están en algún punto, como decimos en Argentina,
paveando o perdiendo el tiempo en las redes sociales, pero que también podemos encontrarlos ahí viendo contenidos, viendo a autores maravillosos, viendo a experiencias de lectura, reuniéndose y entonces las redes sociales han demostrado ser un foco de visibilidad enorme al libro, que hasta ahora habían sido menospreciados. Claramente habían sido menospreciados. Entonces, desde ahí es donde digo, bueno, ojalá que esto llegue para quedarse en algún punto y para entender que las dinámicas del libro también pueden pasar por acá, que también podemos encontrar a lectores y que también podemos ayudar a que el descubrimiento de los libros cambie, porque cambia radicalmente en estas dinámicas nuevas, ¿no? Creo que un poco eso. Y me parece que si quieres, hay un gran tema que a veces no se discute tanto y que tiene que ver con que, y aquí hago la separación entre España, Europa, Estados Unidos y lo que nos pasa aquí en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica están conviviendo dos crisis, están conviviendo la crisis que propuso el COVID y una crisis económica, financiera que más o menos atravesamos todos los países, pero Crónica. tenemos algo que es bien diferente a los países desarrollados y que es que tenemos mucho mercado por ganar. En el mercado español es un mercado ya de alguna forma consolidado, limitado, hay una cierta cantidad de lectores, se podrá hacer crecer un poco más, un poco menos, pero ese es el mercado que existe hoy de consumo de libros y de lectura de libros. En Latinoamérica tenemos una frontera gigante para hacer crecer, gigante y que está creciendo todo el tiempo. Entonces, si el eje de la industria en todos sus actores estuviese puesto como foco el objetivo de hacer crecer esa masa crítica de lectores, me parece que tenemos ahí mucho terreno por crecer, ¿no? Por trabajar. Claro, y ahondando un poquito en esto, me gustaría ver, Lorenzo, tú que nos puedes ver un poquito desde el otro lado del charco. Eh, Coincido con Daniel, tenemos muchas ventajas y tenemos como mucho por explorar, pero desafortunadamente tenemos también ciertos limitantes que son difíciles de vencer, ¿no? Un territorio muy amplio, muy vasto, al cual es difícil acceder, una cadena de distribución bastante deficiente en varios de los países, incluso más fuertes y potentes de la región. En Latinoamérica tenemos este problema desde hace mucho, una concentración muy clara en muchos países, solamente en focos urbanos muy grandes, y fuera de ahí es difícil encontrar librerías. Desde tu punto de vista, Lorenzo, ¿qué crees que podría verse como ventaja que nos ayuda a disminuir los limitantes fuera del tamaño del mercado que bueno, en cantidad de consumidores es enorme? Yo querría hacer un apunte porque creo que es muy interesante lo que comentaba Daniel de la ruptura un poco de la recomendación o del conocimiento del libro a través del escaparate de la librería o de la figura del librero. Porque creo que esto es yo como fiel defensor de la bibliodiversidad, creo que es una gran ventaja. Creo que las pequeñas editoriales, las editoriales independientes, no te digo de tú a tú, pero sí han encontrado un escaparate, bien sea las redes sociales, bien sea otro tipo de estrategias, bien de marketing, bien de comunicación online, para competir un poco, digamos, contra la tiranía de la novedad y de las grandes editoriales, ¿no? Entonces, hoy en día nos estamos encontrando que lo mismo me llega un libro de una editorial independiente pequeñita de Colombia a mi buzón de correo electrónico para una recomendación, o me lo encuentro en Twitter, o me lo encuentro en Facebook, o el autor ha hecho un directo en Instagram, que las novedades que está sacando puede ser Planeta, bien sea Penguin, ¿no? Y yo creo que eso es vital y creo que es interesante y creo que es muy bonito de ver. O sea, estamos viendo en ese sentido cómo se está venciendo una especie de techo de cristal, que no es tan de cristal, es más bien de billetes muchas veces y de potencial y de poder económico que nos está haciendo al lector, al público lector, le está haciendo llegar un abanico de opciones
en cuanto a obras, en cuanto a temáticas, mucho más amplio. Creo que eso es un punto interesantísimo como ventaja. Y luego, por otro lado, ¿cómo vencer estas barreras de acercarnos a ese público lector? Hace poco también, yo creo que también es por edad, yo creo que el tema de redes sociales te lo voy a defender a ultranza, pero hace poco cuando Trini Vergara presentaba el informe Mujeres que leen, eh, veíamos cómo la recomendación, dónde te informas sobre los libros, cómo conoces tus próximas lecturas, había bajado, o sea, según en edad, de 40 para abajo, toda aquella recomendación de prensa normal, de casi incluso la librería, iba perdiendo valor a favor de la red social, el propio autor en su red social, sigo a los autores. Creo que eso es un punto clave en cómo vamos a hacer llegar los libros. Otro punto clave, y eso sí en España se ha mostrado mucho, es decir, el público lector lee en cualquiera de las circunstancias y el público lector se acerca al libro aun en la acción. Nosotros aquí en España ha habido un crecimiento salvaje del uso de bibliotecas. Las bibliotecas estaban cerradas, tenían préstamo online, préstamo de libro electrónico. ¿Qué se ha conseguido? El público no ha estado desabastecido de libros en ningún momento. El confinamiento, que aquí fue el lockdown de librerías fue total, no ha hecho, debía ser un espacio fértil para el cultivo de la lectura, para el consumo de libros. No se ha visto reflejado en las cifras del libro físico. No se ha visto reflejado. De hecho, ha habido una caída que estamos hablando, pues las 2 primeras semanas de cierre de un 80% de las ventas. Lo que te puedes imaginar no se va a recuperar en todo el año, ni siquiera con la Navidad. Pero la gente ha seguido leyendo o consumiendo historias. El audiolibro ha crecido mucho, que es un tema que va a estar, y yo creo que va a seguir rodando durante por lo menos los próximos 3-4 años, el consumo de audiolibros y cómo valoramos el audiolibro dentro del sector. El libro en distintos formatos, porque yo soy el primero que pensé, vamos a ver, no creo que vayan a surgir nuevos lectores de libro electrónico. Porque al final necesitas, claro, yo estaba pensando en mi e-reader, pero claro, no caes en la sensación de yo quiero este libro, lo está en la biblioteca, me lo descargo porque me dejan el préstamo, lo leo en mi computadora, lo leo en mi smartphone, lo leo en mi tablet. Estamos encontrando, yo creo que se están creando lectores, pero creo que es importante que tengamos claro que toda la cadena del libro, tal como la conocemos, va a cambiar. Daniel ahora, creo que empezaba, si no me equivoco, Daniel, corrígeme, una formación, ¿no?, sobre el tema de e-commerce. Sí, exacto. Creo que hay una serie de profesiones del sector que están ahí, que son clásicas, se han perdido muchos empleos, pero van a surgir nuevas profesiones en el sector. Esta crisis lo que nos ha hecho es un golpe y es decir, hey, que el librero va a recomendarte tu libro, pero tú eres responsable de que tu libro la gente lo conozca. ¿Cómo vamos a llegar? Se están encontrando ejemplos y lo podemos hablar, luego lo hablaremos, ¿no? Newsletters maravillosas de editoriales, newsletters espectaculares de librerías, acciones conjuntas pues eso mismo, editoriales independientes pues que están haciendo de todo. ¿Para sobrevivir? Sí, seguramente. ¿Qué va a salir de esto? Pues seguramente yo tengo claro que es el germen de una nueva forma de comercialización y de puesta en escena de los libros y de acercarnos a un público quizás más joven que muchas veces lo que le daba rechazo, no te digo rechazo, entendedme la palabra, pero muchas veces es un sector muy anquilosado. Es decir, llegar a esa librería a buscar mis libros, la gente voy a por este libro que me han encargado en el colegio. Ahora mismo los libros les están bombardeando. A mí, por ejemplo, cosa que en España no pasa tanto, pero yo en Latinoamérica lo veo, me flipa, perdona la expresión, pero me apasiona el fenómeno booktuber. Me apasiona. Claro. Y está ahí. Y ahora nos hemos dado cuenta de qué son las redes sociales. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando con bookers en la Feria del Libro de Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo se le lleva dando bombo? Y aquí es como algo, pues que estaba, bueno, pues hay gente que habla de libros en un blog. Hombre, a lo mejor no, esto nos obliga a conectar
con un nuevo público lector, que es el que tenemos que ir creando y cultivando, desde las escuelas, desde las casas y sobre todo donde están ellos. Hay que irlos a buscar a las redes sociales, a Internet. Yo creo que es así. Sí, y ahí creo que diste en una de las cosas que a mí me interesaba mucho que discutiéramos y que dialogáramos para ver su punto de vista. En todo este maremoto de preparación que se tuvo que dar en la industria, y no solo en la industria, en todo el mundo, porque, bueno, tanto se volcó la industria editorial como se volcó la industria musical, como todas las industrias creativas, todo el mundo se tuvo que volcar a lo digital. ¿Cuál es su opinión acerca de la oferta de contenidos digitales que tenemos ahorita y cómo repartirse el pastel? Es decir, sí coincido con Lorenzo que ahora hay mucho más contenido y es más interesante porque también hay que innovar, pero al mismo tiempo hay que competir con todos los demás, que no nada más es que la industria editorial se puso a mejorar y hacerlo eh, pues más entretenido, ¿no? Más encantador. Todas las industrias prácticamente se tuvieron que volcar a eso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vamos contigo, Daniel. Bueno, ahí Rubén era un poco lo que te decía antes del eje de la visibilidad. Me parece que ahí está el gran desafío. Yo algo que trato de inculcar mucho con las editoriales con las que trabajo es que, y un poco toco estas fibras que venimos conversando, ¿no? Tratar de discutir cuál es nuestro plan editorial que vamos a tener en el año, si vale la pena realmente publicar todas las novedades que teníamos pensadas publicarse, cuánto justifica hoy en un escenario en donde se generan decenas de miles de novedades por año en cada uno de los países y compartiendo un mercado común, que es el mercado de la lengua española. ¿Cuánto aporta esta novedad editorial que nosotros tenemos hoy pensada en nuestro plan? Y en todo caso, o sea, sé que lo que nos encanta es publicar libros, pero en todo caso resignar alguna de estas publicaciones y ponerle más foco al marketing y a la visibilidad de los libros, porque claramente ahí está el eje que tenemos que trabajar. De poco sirve seguir publicando y publicando y publicando y seguir teniendo esta dinámica, que es una dinámica que un poco les decía al inicio. Es la dinámica, desde mi punto de vista, muy ineficiente que ha tenido el sector durante muchos años, que hasta hace 10 años atrás se justificaba, hoy, año 2020, ya creo que no se justifica. Esta dinámica de una urgencia, de una necesidad de estar publicando novedades de manera permanente, porque un poco la novedad es lo que prima y la novedad es lo que nos va marcando el negocio. Este año claramente se vio que el fondo de las editoriales que tienen mejor fondo son las que mejor han sobrevivido y han sobrellevado esta cuarentena. Esta dinámica de sobreproducir en cantidad de ejemplares porque necesitamos estar en la mayor cantidad de bocas posibles, pero por otro lado generamos una ineficiencia increíble porque cuando el lector quiere llegar a ese libro de una u otra forma igual no llega. Aún hoy en el año 2020 parece una utopía que un libro de Argentina llegue a México o que de México llegue a Argentina y pueda estar comercializable en Argentina cuando tenemos un montón de tecnologías que lo permiten hacer, sea en digital, sea en papel o en el formato que fuera. Entonces me parece que hay muchas discusiones que hay que dar seriamente. A mí me gustaría, yo les decía al principio, está esta idea de fondo de la supervivencia. Es un sector que actúa y que ha actuado muchas veces de manera reactiva y de manera buscando un poco esta supervivencia del momento, pero sería interesante que aprovechemos esta constancia para no ser tan cortoplacistas, si se quiere, para tratar de pensar y definir una estrategia del sector, me animo a decir a 3, 4 años y a definir cuáles son los ejes claves que deberían modificarse o cambiarse para que no sea tan raro, tan extraño que un libro de México se pueda comercializar en Argentina, que un libro de Argentina se pueda comercializar en España, que podamos romper estos flujos que son los que han existido siempre y que no han tenido grandes modificaciones en todo este tiempo. Y en donde ahí sí, el eje de la visibilidad es clave, porque lo que tienes es un libro que compite contra millones de libros y lectores que también pueden acceder a una oferta de millones de libros. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro contenido sea visible? Y es en donde ahí hago un punto de conexión con lo que decía recién Lorenzo, de que necesitamos
un sector que se forme en muchas nuevas habilidades que tienen que ver con cómo nos conectamos con los lectores en las redes sociales, el uso de la publicidad digital, que es algo sobre lo que yo vengo particularmente insistiendo ya hace varios años. La publicidad digital casi que es imprescindible para este sector, desde un pequeño proyecto editorial hasta los grandes grupos, necesitan invertir parte de su presupuesto en publicidad digital, porque prácticamente cualquier industria hoy lo está necesitando. Es el recurso que tenemos a la mano más eficiente para poder llegar rápidamente a los lectores. Entonces, creo que ahí el eje, el concepto de visibilidad y descubrimiento de libros me parece que está, que es el que más necesita este sector: trabajar, capacitarse, formarse, entender, comprender cuáles son las dinámicas que hoy nos propone las nuevas tecnologías, ¿no? Para hacer que esta nueva oferta de contenidos no sea vista como algo negativo. Todo lo contrario. Vamos a ver qué ocurre, porque realmente estamos sobre la rueda, ¿no? En algún punto. No estamos como corriendo todo el tiempo. Este año fue un año en donde, particularmente en América Latina, se digitalizó mucho contenido. O sea, pasábamos, en la media de los países no había más de un 15 a 20% de las novedades editoriales en formato digital. Y hoy, sin tener una cifra precisa, me animaría a que más del 50% de las novedades se están pasando ya a formato digital. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo ese volumen de nuevo contenido que están subiendo a las plataformas? La visibilidad responde a esto. Muy bien. Tú, Lorenzo, ¿cuál es tu opinión acerca de esta oferta que hay ahora y cómo luchar por ganar un espacio de visibilidad, como dice Daniel? Es que estoy muy de acuerdo con Daniel y yo creo que todos los que llevamos tiempo trabajando en esta industria, cuando hablamos de supervivencia hemos conocido casos, o incluso hemos trabajado en editoriales cuya supervivencia se basaba en la obligación de publicar novedades para generar fondos, para seguir publicando novedades, para generar fondos, para seguir publicando novedades y en tiradas no especialmente bien medidas por cuestión, pues seguramente muchas veces por cuestiones técnicas y también de precio. Y hemos llegado a un punto de, no te voy a decir sobresaturación de mercado, pero a mí me gustaría alguna vez, con total sinceridad, que alguna editorial me dejara entrar a ver sus almacenes antes de triturar, o saldar libros, ¿no? Muchas veces, ¿no? Creo que se ha sido muy ineficiente y hoy en día tenemos otro tipo de herramientas que nos van a favorecer este punto de eficiencia. Yo creo que hay cabida para todo, ¿no? El digital, el en papel, incluso, bueno, hace poco, no tampoco, publicamos en Publish News una editorial aquí española que se dedica a pequeñas tiradas cosidas a mano. O sea, quiero decir que público y opciones hay de todo. Pero sí es importante cuidar ese libro. Y el libro no se cuida solo en el momento en que el autor te lo entrega, maquetas, diseñas, editas, corriges y luego ya el libro está ahí, ¿no? El cuidado del libro por el mimo una vez publicado. ¿Cómo vamos a promocionarlo? ¿Dónde vamos a posicionarlo? ¿Cómo vamos a colocar el autor? ¿Qué recorrido va a tener? ¿Cuántos libros hemos visto que al mes, si te he visto no me acuerdo, la propia editorial, ¿no? Dices, pues bueno, pues ya está aquí, llega alguien y de vez en cuando lo pide. Este tema es clave. Y luego, ¿cómo hacer más eficiente esta producción? Vamos a ver, hoy en día, comentaba Daniel, qué difícil es hacer llegar, o parece casi hacer llegar libros de México a Argentina, de Argentina a Chile, de Perú. Señores, tenemos una herramienta también maravillosa que es la impresión bajo demanda. Creo que va a ganar muchísima capacidad en el mercado. Creo que es una herramienta que deberíamos empezar a plantearnos todos en el mercado, desde libreros, editores, a distribuidores. Creo que va a llegar un momento en el que, igual que hemos visto que podemos prescindir de determinados viajes porque existen estas teleconferencias maravillosas, aunque se pierda, como hemos dicho antes, el abrazo, la charla de pasillo y esa cerveza que falta cuando llevamos tanto tiempo metidos.
creo que también los almacenes, vamos a empezar a prescindir de esos grandes almacenes editoriales donde se apilan tiradas y tiradas y tiradas, van a ser tiradas más medidas, tiradas más ya previamente distribuidas y vamos a poder hacer llegar, creo que va a fomentar la biodiversidad, es decir, yo poder acceder al catálogo de editoriales mexicanas, editoriales argentinas, editoriales chilenas, editoriales peruanas, que ustedes puedan acceder a nuestro catálogo, a los catálogos de editoriales, pero no me refiero a grandes editoriales, porque el Planeta les llega, pero que editoriales independientes, nos va a dar un abanico de posibilidades y de atracción de lectores. Otra vez vuelvo a decir, yo una máxima, ¿no? No es que haya gente a la que no le gusta la lectura, es que creo que hay gente que todavía no ha encontrado ese libro que le enganche. A mayor oferta, mayor posibilidad. Y creo que eso se va a basar en la distribución, y en romper esa barrera de solo llegan los mismos con un gran arrebato de promoción. Estamos viendo, y creo que es eso y lo digital hoy en día es barato, a lo mejor Daniel ahora me corrige, la publicidad digital, si se sabe llevar bien, si se trabaja bien, no supone unos costos económicos grandísimos, se puede llegar a mucha más gente y podemos hacer un gran trabajo en ese sentido. Pero de verdad, yo quería hacer sobre todo foco en la inversión bajo demanda. Creo que es un punto clave en estos tiempos que corren, en el que el golpe económico ha sido grande, no lo podemos olvidar, es decir, estamos recuperando, pero las pérdidas están y los cadáveres los tenemos allí todavía. Quiero decir que tenemos empleos perdidos, tenemos editoriales que han desaparecido y librerías que cierran. ¿Cómo tenemos que asumir el menor riesgo posible, seguramente? Y creo que es una herramienta que tiene que ser cada vez más potente y tiene que coger más peso. Sí, esto que hablas de la distribución estoy totalmente de acuerdo porque sobre todo este año lo vamos a sentir mucho desde mi perspectiva con la falta de las ferias de libro presencial, que para mi experiencia es de las formas más eficientes que existe de llevar libros, ¿no? De hacer viajar los libros. Sobre todo en las ferias pues, como Guadalajara, Bogotá, Buenos Aires, Lima, que sí reúne una presencia bastante nutrida, diversa de varios países y que muchas veces la mayoría de los expositores dejan sus fondos a consignación, consiguen distribuidor, ¿sabes? Esa forma de llevar los libros, este año no la tenemos, entonces sí creo que la impresión bajo demanda es una de las fortalezas que van a salir bien paradas después de esta pandemia y que espero que ayuden también a paliar esta falta de una eficiencia en la forma de distribuir los contenidos en nuestros países. A mí me gustaría ahora abordar cuál es su opinión sobre los apoyos gubernamentales. Obviamente estamos hablando de muchos países y muy diversos, pero la respuesta desde el sector gubernamental hacia la industria, ¿creen que ha sido buena, mala, nula? No ha habido ninguna Okay. respuesta. Ay, perdona. ¿Qué podrían comentar al respecto o qué esperarían que se mejore desde una postura gubernamental de apoyo a la industria? Ok. ¿Otra pregunta? No, a ver, es difícil. A ver, ha habido políticas muy diversas en cada país y dependiendo de las dinámicas que tiene en cada gobierno. Algunas han sido mejores que otras. Yo creo que a mí me gustaría, o sea, obviamente que en esta situación de crisis es imprescindible la ayuda estatal. Estamos hablando de una industria que nunca ha tenido un gran margen. Las empresas editoriales y los distribuidores y las librerías nunca han tenido un gran margen. En general siempre el negocio ha estado un poco al límite y cuando se encuentra ante una situación de crisis y como te decía antes, una doble crisis para lo que compete a los países de América Latina, la ayuda estatal se hace imprescindible. En Europa y en Estados Unidos entiendo que es más simple para los gobiernos desarrollar esa ayuda, tienen por lo menos fondos o recursos para hacerlo. En América Latina no sucede, los gobiernos tienen un poco que decidir a quién le dan
ayuda y por qué, porque realmente no tienen fondos para hacerlo, y ahí empieza como la discusión que estuvo también muy fuerte en todos estos meses de si el libro es un bien esencial o no, si amerita las mismas ayudas que otros sectores y demás. Yo creo que es importantísimo, obviamente, la ayuda y esencial, como les decía, en este contexto, pero a veces utópicamente sueño con un sector, con cámaras, con gremios y con empresas y con actores que traten de pensar una dinámica que les permita salir de esto, ¿no? Que no nos haga tan dependientes de las ayudas estatales, que podamos encontrar un ecosistema de funcionamiento, un mercado como tal, que haga que el sector pueda funcionar sin ser absolutamente imprescindible estas ayudas, que, insisto de nuevo para que no se malinterprete, en este contexto son esenciales. En Argentina en particular, que es el país que obviamente más conozco, lo que hemos tenido primero es mucho apoyo a las librerías y a las empresas editoriales en cuanto a postergar impuestos o incluso no pagar ciertos impuestos, mucho ayuda a los créditos. Hay algo que ha pasado y que tenemos que estar muy atentos cuando miramos las cifras que ha pasado en Argentina, que entiendo que ha pasado también en España y que en varios países más, que es que vemos como una recuperación en las ventas del sector en estos meses, después de, si se quiere, los dos primeros meses de confinamiento fuertes, vemos como un crecimiento en las ventas, pero que está muy apalancado por la ayuda estatal. En España, por ejemplo, con las compras que han hecho las bibliotecas, en Argentina también, para bien, digo, hubo una compra muy fuerte del gobierno hacia las bibliotecas, que impacta obviamente en el negocio y que parece que estamos como recuperando la cantidad de libros que teníamos, pero ojo porque, bueno, cuando medimos solamente el mercado individual y el mercado privado de compra de libros, tal vez eso no se está dando y nos ensucia un poco las cifras, ¿no? Pero digo eso, yo sueño con cierta utopía que nos permita pensarnos como sector y pensar, vuelvo con estas ideas de la cadena de valor y de cómo repensar esta cadena de valor para no hacerla tan ineficiente. Durante todos estos meses se sostuvo con mucha fuerza la defensa como de la cadena de valor, ¿no? Y de cada uno de estos elementos que forman parte de la cadena de valor de autor, editorial, distribuidor, librería, lector. Bueno, hay algo que nos está pasando ahí que es necesario replantear. Y replantear no significa que haya que cerrar alguno de estos eslabones. Significa que hay que pensar cuál es el valor que aportamos cada uno en esta cadena y cómo se pueden reestructurar y pensar de otras formas y con otras dinámicas que hagan más eficiente el circuito, que haga que el lector que quiere llegar al libro pueda llegar a ese libro, que no sea una dificultad enorme llegarlo, que no tenga que pagar el lector un sobrecosto gigante por adquirir un libro, que por esta ineficiencia que está en toda la cadena. Creo que hay mucho que tenemos que hacer para adentro para que esta industria mejore y funcione mejor y no sea tan dependiente. Es dependiente, claramente, y voy un pasito más allá, es dependiente porque necesitamos, sobre todo de los gobiernos, no tanto para sostener a la cadena, sino para hacer crecer estas fronteras de lectores. Yo creo que el eje de los apoyos gubernamentales debería estar más volcado en eso, en hacer crecer la frontera de lectores, en generar nuevos lectores, en generar un nuevo hábito por la lectura, o un mayor hábito por la lectura. No tanto en tener que sostener a las empresas en que sobrevivan y se mantengan, para ser un poco más claro y más preciso. Buenísimo. Lorenzo, ¿cuál es tu perspectiva? Sobre todo viniendo después de una crisis editorial tan fuerte que fue como la del 2008 para la industria española. ¿Cómo ves ahora la forma en que los apoyos estatales, gubernamentales, pueden ayudar a la industria a salir adelante? Bueno, el tema gubernamental yo creo que es interesante y yo remitiría a todos los que nos están escuchando a aquellos informes que sacó CERLALC, en el cual pues, hablaban de las medidas que habían considerado los gobiernos de los países hispanohablantes para reactivar el sector editorial. Digo, habían considerado
porque no todas se han llevado a cabo, ¿no? Creo que es importante tenerlo un poco en cuenta para que luego podamos hacer paso, ¿no? En algún momento dado. Y me resulta siempre curioso que la gran mayoría de las medidas fueran destinadas a la compra a través de bibliotecas. Principalmente era lo que más, a salvar quizás lo que desde mi punto de vista ha sido el eslabón quizás más dañado de toda la cadena, que han sido las librerías, medidas un poco destinadas a paliar pues, esos efectos de un cierre, en el caso de España, completo y obligatorio durante una larga temporada, ¿no? Ahora bien, se abre un futuro, iba a decirte incierto, o se iba a decir incierto, pero quizás en cierta medida esperanzador ante una situación como la que hemos o estamos viviendo. Yo creo que otra vez hemos ido a tocar la puerta. En España ha habido reclamaciones para un pacto, el pacto del libro por el sector. Perú ha pedido una nueva ley del libro, se debate otra vez en muchos países la ley del precio fijo. Ante una circunstancia excepcional, creo que es un buen momento para retomar esas aspiraciones y esas necesidades que el sector tenía y reclamaba a sus gobiernos, ¿no? Bueno, pues que siempre se postergaba porque la cosa iba tirando, ¿no? Digámoslo así. Y hoy, que los gobiernos no les va a quedar otra opción que verlo de frente. Y no tanto, por desgracia, por como yo creo que hemos reclamado y se ha reclamado muchísimo, considerar el libro un bien esencial, sino por muchas veces una crisis económica, una pérdida de empleo. Es un buen momento para sentarse, hablar y llegar a pactos. A mí, por ejemplo, en España, por ejemplo, durante esta crisis, bueno, el otro día en Liber anunciaba el ministro que nos íbamos a sentar a hablar y que iba a hacer su pacto por el libro, y cositas muy pequeñas, ¿no? Como en el caso de España, la reducción por fin del IVA en los libros y digitales, ¿no? Creo que hay ciertos puntos que son ahora mismo claves y que tenemos que aterrizar, parece. No lo sé si es por el momento, lo que te comentaba antes, no sé si es por el momento que corre, bueno, que los gobiernos y sus representantes están dando buenas palabras. Es el momento de tomárselas. Es el momento de tomarse. No creo, y yo creo que también lo expresa Daniel, no creo que tengamos que ser, entre comillas, y entenderme bien, un sector subvencionado. No creo que la supervivencia del sector tenga que basarse en las compras públicas, en las compras de bibliotecas y en la reducción de impuestos. No lo creo porque entonces algo estaremos haciendo también mal. Pero sí creo firmemente que hay que sentarse, que hay que hablar y ver cómo lo sacamos entre todos adelante. Porque si lo pensamos fríamente, no hay mayor embajador de un país que su cultura. Y entonces, ¿por qué a veces el sector del libro es tratado como un sector de segunda fila frente a otros sectores culturales, como puede ser el cine u otros, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo muy de frente, y es el momento de conseguir compromiso. Sí, creo que es una de las grandes tareas que nos quedan, ¿no? También voy a retomar un poquito algo que dijo Daniel al principio, y es que esta pandemia lo que nos ha también obligado es a retomar discusiones y análisis que o bien se tenían olvidadas o no se tomaban en serio, que esa es una de las partes que creo que podríamos considerar como positivos. Y bueno, han surgido nuevas propuestas, estrategias, posibles soluciones a problemáticas.
Pero creo que una de las desventajas que tenemos, si bien se están reactivando algunas discusiones, es incluso en este tema estamos un poquito bajos de la circulación de la información entre los profesionales de la industria. Ahí tenemos como una desventaja comparado con otros mercados editoriales de diferentes latitudes. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Cómo creen que podríamos mejorar la forma de hacer una cohesión entre las diferentes asociaciones, cámaras, gremios, ferias, para entablar un discurso, o no, no entablar un discurso, tal vez para circular las discusiones que se entablen en diferentes plataformas? Sí, acuerdo totalmente, Rubén, y diste en una tecla que para mí ha sido siempre clave. Es un sector, y cuando hablo así, hablo un poco en términos generales, ¿no? Porque obviamente que siempre hay actores particulares, pero es un sector que siempre se ha movido con reserva, con las cifras, es muy difícil saber con precisión cuántos libros se venden en determinados países. Ayer mirábamos, bueno, estos últimos días mirábamos cifras de las ventas en España, en ventas en México, que como están auditados, tienen empresas que hoy están revisando esto, pero en el resto de los países de Latinoamérica casi que no hay empresas que estén auditando ventas de libros. Toda la información proviene de encuestas que se le hace a los editores sobre cuánto están vendiendo, cuánto no, y bueno, tienen toda la ineficacia que puede tener una encuesta. Me parece que hace falta, primero que nada, un compromiso muy serio sobre el asunto, una apertura de datos que es casi imprescindible. Aún hoy se sigue viendo como negativa la posibilidad de abrir los datos, de que sea muy fácil tener un sistema en el cual uno pueda ver cuántas ventas hay de libros en cada país, en cada ciudad, de qué temas, de qué libros, de qué autores. Y sinceramente, tecnológicamente no es tan complicado de resolver. Obviamente que requiere un proceso, requiere de implementar tecnología, requiere de capacitar, pero la relación costo-beneficio que tendríamos es muy elevada. Y hoy, de nuevo, insisto, es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, de manera privada, a principios de este año, publicamos una encuesta de lectura en Argentina, pero fue una iniciativa privada con todas las limitaciones que pueda tener eso y con criterios propios. Si se quiere, un poco el CERLAC es el único organismo que ha tratado de ahondar en criterios generales, criterios regionales, pero aún así también es una iniciativa particular, no hay iniciativas coordinadas, hay muchos recelos muchas veces entre las propias cámaras y los propios gremios de los diferentes países y en los países en donde hay más de un gremio entre los propios gremios de los propios países. Se requiere una suerte casi, cuando hablaba Lorenzo del pacto del libro en España, yo hablaría de un pacto del libro, por lo menos en español, que nos habilite a pensar que la circulación de los datos y la circulación de la información no es negociable. No es algo que sea dañino para el sector. Lo que necesitamos es todos tener mucha más información para tomar mejores decisiones. Y no le hace mal a nadie saber cuánto vende una librería, cuánto vende un editor, de qué libros, de qué temas, en dónde, de qué manera. Todo lo contrario, nos va a ayudar para reclamar mucho mejor a los gobiernos sobre medidas públicas, para tomar mejores decisiones en el ámbito privado, para saber en dónde invertir o en dónde es más eficiente o no una estructura de comercialización. Pero estamos, me parece que a distancias luz de esto, a pesar de que el COVID pueda empujar un poco en la necesidad de este tipo de cuestiones, estamos como un poco a años luz porque hay un sector que todavía tiene un rechazo profundo a esto, que piensa que compartir información es negativo. Y ya si partimos de esa base, bueno, es difícil que podamos avanzar. Y tú, Lorenzo, desde tu perspectiva como medio especializado de la industria, ¿qué nos podrías aportar? Es que yo voy a ser incluso un poco más, pero bueno, no, con otras palabras, pero más o menos lo que dice Daniel, somos un sector opaco, tenemos que abrir las ventanas, tenemos que tener claridad, es decir, Facebook parece que nos enseña muchas cosas, o sea, nos ha puesto, todos sabíamos que los datos valían algo.
Y todos sabemos que los datos valen. Ahora Facebook nos lo ha puesto en la cara y nos ha visto con sus números cuánto valen nuestros datos, los que ellos absorben. Pero nosotros, como sector editorial y cada empresa por su cuenta, y yo me acuerdo de reuniones, no como periodista, sino en el mundo editorial, donde todo iba muy mal, no vendemos nada, qué difícil es todo, ni un dato, nadie le va bien. Esto es muy de comercio, ¿no? Nadie cuenta, nadie sabe, es preferible, no des demasiada información, no somos enemigos, por Dios, por favor, señores, vamos a tener claro que no somos enemigos. Es que si no lo tenemos claro y seguimos con esta opacidad de no hay cifras, no hay números, no hay... Un poco cuando nace Publish News, yo creo que uno de nuestros quizás grandes objetivos es arrojar un poco de luz sobre, ya no hablo de las ventas, que también, y nosotros tenemos la suerte de contar con Nielsen, que en este sentido, pues cuando nos ayuda mucho. No hablo solo de ventas, de volúmenes y de países a los que estamos llegando. Es que hablo incluso de las ayudas a la traducción, de una serie de informaciones que no están circulando, que parece que están perdidas, que te enteras de que Sarja tiene una beca de traducción porque alguien la ganó de tu gremio de editores, no porque se haya comunicado, no porque la información está compartimentada, no sabemos dónde. Creo que es necesario ese pacto. Y luego otra cosa que es clave. Cuando soltamos la información. Y podría dar un palito aquí a muchos gremios, a muchas cámaras. No es de recibo, y yo lo digo como periodista, no es de recibo que estemos en noviembre de 2020 y en algunos casos llegará enero de 2021 y en ese momento, ya 2, 3 años después, sacaremos los informes del libro de 2019, en algunos casos de 2018. Es como arcaico, en un mundo en el que una pequeña zapatería puede estar reportando a su dueño en minuto a minuto las ventas, minuto a minuto todo, con herramientas completamente gratuitas como es un Google Analytics y un Data Studio. Estamos viviendo en un mundo completamente arcaico y estamos viviendo así porque queremos. Yo creo que hay que empezar a pensar por qué. No estamos poniendo los recursos suficientes. No es de recibo que, vuelvo a repetir, salvo las iniciativas privadas, muchas veces que las inscripciones a un evento me las publicite la propia Cámara, o las inscripciones a unas subvenciones, o las ayudas a la traducción me llega a través del email marketing o de la newsletter de la Cámara o del gremio, de lo que sea. Si va a cerrar el 12, me llega el 11 a las 10 de la mañana. Vamos a ver, ¿de verdad? ¿Cuál es la labor de compartir información? ¿Qué pasa? Que si yo entro como editorial a esa licitación, te lo voy a quitar a ti. Pues es posible, pero también es posible que no. Quiero deciros que hay que hacer circular la información. Yo creo que en eso, pues medios como Publish News, Daniel a través de sus boletines, que son maravillosos, otros muchos medios del sector, ¿no? Creo que estamos luchando por romper esa barrera y creo que es el atractivo un poco que tenemos, ¿no? Es decir, todo ese chismorreo, perdónenme la palabra de chismorreo, conversación de pasillo de, ay, pues vamos a ir a la feria y se organiza casi de repente una comisión, una misión comercial y vamos todos a Costa Rica y no saben muy bien por qué. Todo eso debería estar promovido desde la gremio, desde las asociaciones, de los propios gobiernos. O sea, creo que hay un montón de oportunidades que estamos dejando perder. Y los propios promotores que hacen las ayudas no las saben comunicar. ¿Pondría la mano en el fuego? ¿De verdad? ¿Pondría la mano en el fuego? Porque hay ayuda de edición que se quedan sin cubrir porque no reciben postulaciones. O ayudas al mundo de la edición que no reciben ninguna postulación de mercado del libro en español. Becas becas o bolsas de viaje como pueden salir el Festival de Novela Negra de Lillehammer. Pagamos viaje, hotel, no sé, un montón de cosas. Rueda para novela negra. ¿Cuántas editoriales tenemos de novela negra en nuestros mercados? Las hay, ¿verdad? Las hay. Y las hay especializadas en países nórdicos. ¿Cuántas han postulado? ¿Cuántas saben que existe? En fin,
Creo que es vital, yo creo, ese trabajo. Y se hacen las ferias, se hacen desde los medios especializados, pero creo que ahí hay una pelotita a pasar a las asociaciones gremiales, a las cámaras, y incluso a los propios gobiernos. Si los entendemos, donde hay direcciones generales del libro, donde hay no sé qué, como una administración al servicio de, no simplemente para hacernos una foto con el escritor que ha ganado el Nobel o mira qué feria más bonita tenemos. Creo que hay mucho tramen ahí por recorrer, de verdad. Y esto es duro decirlo, pero creo que es una realidad. No solo son las cifras de ventas, repito, que también, que son importantes. Transparencia, Sí, somos un sector muy opaco. claro, yo coincido contigo y lo veo desde la misma comparación que puedo hacer con la forma de encontrar noticias de otros mercados y la forma de encontrar noticias en español, ¿no? Es mucho más acotada, los medios son mucho menores, muchos de ellos no están basados en América Latina, donde tenemos el mercado más grande. Y sí, la forma de generar la información y de circularla es uno de los talones de Aquiles que nos dañan un poquito más. Eh, y bueno, a mí me gustaría retomar otro punto que dijeron al principio, tanto Lorenzo como Daniel, los dos tocaron el tema de la bibliodiversidad y el cuidado que tenemos que tener para que sea un ecosistema lo más amplio posible, ¿no? Sobre todo en el aspecto de la propuesta editorial y el riesgo enorme que existe de la concentración de los grandes. Y en ese aspecto me gustaría tocar el tema del miedo que existe en la industria editorial a los grandes distribuidores de libros en la región. Sin decir nombres, sabemos qué grandes empresas han estado metiéndose y que ahora muchos editoriales no les ha quedado otra que subirse al barco, porque la cosa de negarlas de bloquearlas, pues es una cosa, es una batalla que no se puede sostener más. Sin embargo, eso también coadyuva a que la bibliodiversidad pues se pueda perder un poco. ¿Qué opinan al respecto y creen que podrían tener otro tipo de salidas las editoriales que no quisieran sumarse a estas grandes distribuidoras? A ver, el aspecto de la biodiversidad para mí tiene, hay en el fondo casi un doble discurso a veces, ¿no? Porque por un lado queremos facilitar que los libros puedan circular y que todos los mercados tengan acceso a todos los libros posibles. Y de hecho, es algo que suelo insistir yo bastante, ¿no? Hoy es más fácil publicar un libro que nunca en la historia. Y cada mes y cada año que pasa es más fácil aún hacerlo. Cada vez tenemos más herramientas para publicar y me meto con un eje que es un eje bien polémico, que es el eje de la autopublicación, que es uno de los ejes que más ha crecido. Estamos en una época en la cual se escriben más libros que nunca en la historia porque justamente es fácil hacerlo, porque justamente el monopolio que tenía de alguna forma el sector en cuanto a quién publicaba un libro y cómo lo tenía que hacer y qué recursos necesitaba para hacerlo, hoy todo eso se ha roto y cualquiera de nosotros puede publicar y vender libros en formato digital y en formato papel, sin necesidad, no digo sin importancia, pero sin necesidad de toda la cadena. Entonces, aparece como una suerte de doble discurso en esto, ¿no? Bueno, sí, queremos un escenario bibliodiverso, queremos que cada vez se desarrollen más empresas editoriales, que cada vez haya más contenidos, que los contenidos circulen, que cada vez haya más librerías, porque en definitiva necesitamos cada vez más espacios para que esos libros estén visibles. Pero por otro lado, no queremos que cualquiera publique un libro, no queremos que sea tan fácil publicar un libro, porque parece que no podemos demostrar que puede ser fácil publicar un libro. El e-commerce es un fantasma que a pesar de que nos ha ayudado a pasar este 2020, o nos está ayudando a pasar este 2020,
Todavía tenemos un recelo enorme sobre el e-commerce, y la verdad que el e-commerce es el eje que permite que la biodiversidad sea posible, y voy a mencionar a alguien que parece como un diablo en este universo, ¿no? Pero Jeff Bezos lo vio esto hace 20 años atrás. Entendió perfectamente que estábamos en una industria que producía una cantidad de contenidos y de productos que no existen. O sea, no hay otra industria en el mundo que produzca la cantidad de contenidos que produce la industria editorial, y que la única forma de darle una ventana visible a todo ese contenido y ofertarlo a todos los lectores se llama Internet. Es la única manera de hacerlo visible, pero por otro lado, como les digo, queremos que eso se fomente, pero hay un discurso de no, queremos pero no. Me parece que ahí también es un momento para realmente debatir el escenario en cuestión. Y sí, yo hago de nuevo el llamamiento a esta suerte de concentración que ha habido, que viene ya de hace un tiempo atrás, que obviamente estos escenarios de crisis lo refuerzan, tanto de editoriales como de cadenas de librerías, como de distribuidores, que cada vez van concentrándose, tomando más poder y tomando más fuerza en las decisiones, ¿no? Que en definitiva es el problema de la concentración, tiene que ver con eso, con alguien que tiene mucho más capacidad y más poder para definir cómo se mueve este mercado y cómo se mueve este ecosistema. Sí, claro. Tú, Lorenzo, ¿qué opinas al respecto? Yo, yo, si me permites, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿no? Porque yo he hablado antes un poco Dale, de la dale. defensa de la defensa de la biodiversidad, pero no podemos olvidar que como industria somos un negocio, ¿no? Entonces, yo, si tuviera mi propia editorial, por un lado, debate entre quiero publicar lo que me gusta, lo que sé que es bueno, y por otro lado, tengo muy claro que lo que quiero es vender. Entonces, la biodiversidad es clave, es vital, es necesaria, es una forma de que no tengamos un pensamiento único, pero no podemos perder de vista que cada actor del sector no deja de tener su modelo de negocio y lo importante en estos casos también es la rentabilidad. Más allá de todo eso y en un momento dado, en un sector en el que resulta gracioso y permitirme la broma, que en el audimos el ladrillo frente, aunque sea a costa de cargarnos la Amazonia, es una broma, ¿no? Pero dejando a un lado eso, hay más alternativas a este monopolio de la distribución. Yo hablo de la impresión bajo demanda, creo que es clave, pero también estoy hablando de acción. Lo que en un momento comentaba yo es que a veces somos opacos porque pensamos que la editorial de al lado es nuestra competencia. Hoy en estos días comienza aquí en Madrid una feria que el año pasado tuvo muchísimo calado, que es efímera, que es de editoriales independientes. Montaron una librería pop-up, ¿vale? En la que se combinaban un grupo de editoriales independientes a vender. El año pasado vendieron 80 libros por hora. Sorprende. Sorprende. De editoriales muy pequeñas, con a lo mejor 3 libros publicados por año, 2 libros publicados por año. ¿Por qué? Porque esa forma de poner ese libro en el escaparate, esa biblioteca escaparate, no la vas a tener si no te unes. No la vas a tener si no colaboras, no la vas a tener si no trabajas juntos. Ahora esta misma se ha unido a las librerías independientes y junto a un grupo de distribuidoras, porque claro, no se va a poder montar un espacio donde llenarlo, sino ahora lo que se va a hacer es hay un pasaporte literario hasta que comiencen las navidades más o menos, la gente va a poder ir a comprar los libros de estas editoriales librerías independientes, se les va a sellar modo juego, modo gana, llámalo X, visibilidad, promoción. La editorial más pequeñita del mundo, con 2 libros publicados este año, no lo va a tener en la vida. Trabajar unidos. No hay que demonizar al gran distribuidor, no hay que demonizar a Bezos. Yo creo que, y por supuesto, creo que es un punto clave también lo que comentaba Daniel, la autoedición. Tenemos un cierto elitismo.
A ver, dentro de autoedición cabe todo. Hay un abanico tan amplio de libros autoeditados, hay un abanico tan amplio de libros mal editados, autoeditados, de libros bien editados, autoeditados, de buenas obras autoeditadas, de lo que hablamos. Pues el mercado, pues hay gente que piensa que no lo va a absorber esta obra y de repente te sorprende. ¿Por qué? Porque el propio autor que se autoedita es capaz de hacer ese marketing, esa capacidad de ventas, esa visibilización de su libro, que a lo mejor la editorial no estaba dispuesta a hacer por él. O porque no lo valoraba. Creo que estamos en un momento en el que las opciones se amplían mucho. Es cierto que quizás tiene más peso en Latinoamérica todavía el mercado de la autoedición que en España, pero creo que es un momento muy interesante y no digo de competencia, sino de abanico de opciones. Súper, súper de acuerdo. Y creo que, bueno, tendremos que ver también cómo evoluciona esto, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me ha hecho más reflexionar este periodo de especialidad ha sido qué nos vamos a quedar. Es decir, qué son las cosas que se dejaron ya y cuáles son las que se quedan para instaurarse. Porque al principio, no sé si les pasaba, pero todos hablamos de volver a la normalidad, que quiere decir regresar a lo que ya teníamos. Y bueno, ya después de tanto tiempo y que esto creció de una manera tan exponencial y que afectó tantos sectores, sabemos que es imposible regresar al punto en el que estábamos, ¿no? Ya como para terminar la actividad, porque nos queda poco tiempo, ¿cuál es su visión acerca de las cosas que llegaron para quedarse? ¿Qué creen que se va a ir por siempre de las prácticas editoriales hasta donde las conocíamos? ¿Y cuál es su experiencia en este tipo de encuentros de la industria virtuales? Mira, la verdad que nunca me gustó mucho hacer predicciones porque es bien fácil equivocarse. Eh, Tenemos una realidad tan dinámica que, a ver, si yo lo mirara con perspectivas actuales, lo que veo es que, por ejemplo, en los meses de marzo y abril en Latinoamérica el consumo de libros digitales creció de una manera exponencial, por obvias razones, creció a tasas de arriba del 100%, para muchas editoriales en donde la facturación del libro digital era algo totalmente marginal, empezó a representarle un 10, un 15, un 20% de su facturación y a veces más, y en esos meses casi que su único ingreso. Y ese envío no se siguió acelerando, pero nunca bajó. Ese consumo de libros digitales se mantuvo en un punto mucho más arriba del que estaba previo a febrero o marzo, y estoy hablando del ámbito de América Latina, e incluso te podría excluir México, que México tiene como su particularidad en el sentido de que tiene Amazon, y el resto, excepto Brasil, el resto de Sudamérica no lo tiene Amazon, y aún así el consumo de libros digitales creció de una manera muy, muy, muy grande. Si va a seguir siendo así o no, cuando retornemos a esta, quién sabe qué normalidad, es imposible, es muy difícil saberlo. Yo creería que sí, que hay un consumo de libros digitales que llegó para quedarse y que va a ser mucho más elevado que lo que era previo a la cuarentena, pero no por la cuarentena. Ahí es donde a veces nos cuesta ver bien claro, ¿no? Desde mi perspectiva, obviamente, pero el efecto de la cuarentena lo que hace es acelerar algo que, en definitiva, a ver, ¿por qué antes no se consumían los libros digitales y por qué ahora sí? ¿Por qué antes no se compraban libros vía e-commerce o se compraban pocos, sobre todo en Latinoamérica, y ahora ese consumo fue mayor? ¿Por qué antes se consumía poco audiolibro y ahora el audiolibro crece más? No tiene que ver solamente con que las librerías están cerradas, tiene que ver con que el propio sector le cerró la espalda a esa forma de comercialización y a esa forma de distribución. Entonces, si para el sector es prioritario, ese segmento va a seguir creciendo.
Sí, en el momento en que la librería estaba cerrada y no nos quedó otra que producir libros digitales y comercializar los libros digitales y darle difusión a eso, ese negocio creció. No solamente porque no había librerías, sino porque las propias editoriales se dieron cuenta de la importancia que tenía eso y le dedicaron todos sus recursos y su capacidad a eso. Muchas, digo esto con mi diálogo cotidiano con las editoriales, me han dicho, el hecho de que no estén las ferias, de que no estén las actividades programadas de todo el año, me ha dado como un auge y un tiempo que no tenía para darle a estos temas, y hoy lo tengo, y entonces hoy puedo dignarme a pensar qué catálogos voy a digitalizar, con qué precios y de qué maneras, y además estoy viendo que esto me genera un retorno. Han aparecido estas cosas increíbles, ¿no? De editoriales que pleno COVID y pleno confinamiento a nosotros nos pedían de la noche a la mañana digitalizar 150 o 200 libros porque necesitaban de urgencia poner todo su catálogo en forma digital y se daban cuenta de la premura y de la urgencia de esto, ¿no? No, es muy difícil saber cuánto de eso va a quedar y yo creo que depende mucho más del sector más que de una cuestión de que volvamos naturalmente a otra normalidad. Sí, es claro que teníamos un contexto, una forma de vida más allá del mundo del libro, una forma de vida antes del COVID y una forma de vida después del COVID, una forma de vida en la cual nos reuníamos permanentemente en forma física y viajábamos por todo el mundo, y una forma de vida hoy extrema, plagada de videoconferencias y plagadas de Zoom. No va a quedar ni una ni la otra. En realidad vamos a estar en un escenario probablemente mucho más híbrido, en la cual nos demos cuenta que para muchas experiencias la situación, la videoconferencia es muy útil y para otras el evento presencial lo es tal. Y ahí, bueno, hago un pequeño vínculo con lo que mencionabas de las ferias. Yo creo que las ferias, y no quiero ser, voy a ser muy cauto con el uso de los términos para que Dale, no se dale, sin malinterprete. miedo. Pero las ferias han pecado de los mismos problemas que tiene la propia industria, porque obviamente son parte de la misma industria. Entonces, durante todos estos años han desestimado mucho la estrategia digital. La han tenido en un segundo plano. Era muy raro ver una feria que abriera su feria en forma virtual y que expusiera todas sus charlas y sus capacitaciones en forma virtual. Entonces se vieron en la urgencia de empezar a entender cómo funciona esta dinámica, cómo implementarla, cómo llevarla adelante. Obviamente que las ferias que se van dando más tardías en el año van viendo un poco las experiencias de las otras y aprenden un poco más. Pero les pasa exactamente lo mismo y entonces yo me encuentro con una situación en la cual veo que hay ferias enormes, de las más importantes y las más prestigiosas que tenemos en esta industria, y que generan eventos en vivo y que lo están viendo 1000 personas y a veces menos, 500 personas o menos, cuando en un evento en vivo virtual uno podría congregar a decenas de miles de personas. Y eso no tiene que ver con que el evento sea malo, no tiene que ver con que las personas que estén exponiendo sean malas, porque todo lo contrario, prácticamente todos los eventos que se dieron en el año fueron ricos en contenidos, fueron muy ricos en contenidos, pero nunca se desarrolló una estrategia digital. Y una estrategia digital no se desarrolla de la noche a la mañana, se desarrolla con mucho trabajo. Entonces, ahí como las ferias tienen los mismos prejuicios que tiene la propia industria. Tiene la idea de que generar el evento en forma virtual atenta a la propia feria en forma física y no la potencia. Entonces, bueno, ahí me parece que ojalá también nos encontremos con un ecosistema mucho más híbrido a posteriori, ¿no? Con un escenario en el cual veamos cuáles son los valores reales de tener la feria física, que los hay, obviamente, y que son los que la sostienen y que son las que la urgen que se siga desarrollando como tal. Y también veamos qué aprendimos de lo digital para hacer que esa feria física se potencie mucho más y para que cualquiera pueda asistir a una charla o a una capacitación de Guadalajara, de Frankfurt, de Lima, sin tener que estar viajando miles de kilómetros. Tiene que ver también con esto que hablábamos antes de compartir la información y hacerla circular, ¿no? Pasa un poco por ahí. Buenísimo. Lorenzo, ¿cuál es tu aportación? Yo voy a un poco a encasillarlo por actores o por un poco, tampoco me gusta hacer de gran gurú, ni de adivino, ni de pitoniso, pero hay ciertas cosas que, bueno, que vas viendo tendencias, ¿no? En primer lugar, en el sector de las librerías está claro que
que aquellas que no se sumaron al mundo del e-commerce, el e-commerce tiene que llegar y la librería tiene que ser otra vez más repensada. En el sentido de que en el momento en que las actividades más allá de la venta del libro han quedado fuera de las librerías, ha visto que la librería coge. Es decir, sin presentaciones, sin charlas, sin conferencias, la librería un poco cojea. Pero, sin embargo, yo esto sí lo estoy experimentando en España, se están abriendo nuevas librerías con un cierto marcado carácter especializado. Y a mí, este es un punto que yo creo que es clave, ¿no? Es decir, vamos a, no sé si retomar, pero o que se va a quedar un poquito ese puntito de, es que si yo busco un libro de literatura latinoamericana, sé que en esta librería está todo lo de latinoamericano. O sea, hace poco ha abierto Lata Peinada aquí en Madrid, una sucursal, y la idea es que seguramente le vaya a ir muy bien, por ponerte un ejemplo, ¿no? Especializado en literatura latinoamericana. Eso en cuanto a librerías, yo creo que hay que repensar mucho, y es cierto que quizás, si me oye alguien, que me está oyendo mucha gente, que decir, esto no expresa la opinión de Publish News, es la mía propia, en algún momento dado a lo mejor había una saturación, un exceso de librerías. Es decir, que siempre han ido, que es duro decirlo, pero que siempre las libreros siempre han estado quejándose de lo mal que iba el sector y ahora cuando ya ha llegado Maldadas, pues van Maldadas para todos. Pero a lo mejor es un replanteamiento del modelo de librería. En cuanto al sector editorial, yo creo que lo hemos comentado a la propia editorial. Una elección más cuidada de las novedades, una dependencia menor de las novedades, unas tiradas más cortas y, sobre todo, el modelo de difusión. No vale que la promoción, decirle, hay autor, que se estaba haciendo mucho, promociona tu obra, cúrratelo en las redes, el autor y por supuesto que le interesa venderlo, pero tú como editorial también, y creo que todo lo digital va a importar mucho y cada vez más la promoción, las grandes y las pequeñas. Los libros van a tener que tener un recorrido más amplio que el de un mes. Eso está, yo creo que va a pasar. Había editoriales pequeñas, por supuesto, que cuidaban, pero creo que va a tener que tener un recorrido más amplio el libro, digamos, como novedad. O sea, y sobre todo, vuelvo a lo de siempre, tiradas más cortas y la puesta en marcha de impresión bajo demanda. Y, por último, las ferias. Y esto lo dije en Frankfurt, a lo mejor no se me entendió muy bien porque mi inglés es bastante duro. Creo que los eventos 100% profesionales a nivel presencial van a tender a desaparecer. 100% profesional. Y es muy duro decirlo, pero creo que el sector está viendo que no amerita los costes. Ahora bien, ferias donde se está mezclando profesional / comercial van a seguir manteniéndose y van a ser nuestros puntos de encuentro. Lo que hablamos. Yo pienso principalmente en las ferias latinoamericanas, pienso en Guadalajara, pienso en Filbo, pienso en Buenos Aires. Ahí ya te puede ameritar todo, porque hay otro estilo. Es duro decirlo, pero ferias puramente o eventos puramente profesionales, si queremos realmente que el evento sea potente y llegar a mayor número de gente, van a tener una tendencia, sobre todo estos más pequeños, van a tener una tendencia a la desaparición. Y esto también, pues, o a la transformación, no, como presencial, principalmente a una transformación o a lo mixto o a lo digital puro. Claro. Yo no sé si habéis en los últimos años venido a Liber, aquí a Madrid o a Barcelona. Ya, pues como tú le ha pasado a mucha gente, quiero decir, si nos vamos a ver en Frankfurt. Es decir, ese tipo de eventos, y sin embargo Liber Digital ha funcionado maravillosamente bien. Sí. Movidos por las circunstancias, creo que tenemos los suficientes puntos de encuentro y los vamos a tener a lo largo del año para vernos, para salir, para viajar, para encontrarnos. Pero creo que va a haber un montón de eventos internacionales 100% profesionales que van a tender a transformarse, lo que decimos, a lo digital, a lo mixto con la parte internacional y la parte nacional, o a, no una desaparición, que es muy bruto, pero una desaparición tal como lo conocemos, una transformación total. Y ya por último, lo digital para
quedarse, pero como decía Daniel, era algo que ya se estaba viniendo venir, que es un proceso, y sobre todo que no es que para desbancar a nada, creo que va a existir y cada vez más fuerte es el lector mixto, es decir, hoy leo en digital, mañana leo en papel, y sobre todo, y yo por ejemplo estoy notando mucho en España, no sé, no le tengo tomado el pulso al mundo del audio en Latinoamérica y me gustaría, si luego me puedes apuntar alguna cosa, que llevo, en los últimos meses han aparecido 5 plataformas de audio en España con fuerza. Esto ya no es el confinamiento, ya no estamos confinados, tendencia. Y hay una tendencia a que nos cuenten las historias, a que nos cuenten, a escuchar. Y yo creo que tendemos a ese modelo americano en el cual yo voy leyendo mi libro electrónico en el metro y sigo escuchando por donde me quedé mientras mientras voy cogiendo el coche. Creo que ese modelo también, o sea, a una convivencia, es que no, no me sale la palabra ahora mismo, pero sí, a que no son complementarios, sino que van unidos. Voy a continuar mi Un punto historia y voy a historia. Sí, no, pero con la misma obra. Es decir, puedo estar leyéndola en digital, el libro electrónico, y de repente quiero seguir con la historia, estoy enganchado, me voy a duchar, pero lo tengo completamente conectado y me la van a seguir contando. Y yo creo que eso puede ser una tendencia, me aventuro a decir, y esto sí que es una aventura y que si no está implementada y no están pensando en implementar las editoriales, creo que deberían empezar a pensarla porque creo que va a ser un punto clave. Pues coincido en muchos puntos. Creo que, bueno, pues primero que nada les agradezco por haber compartido sus puntos de vista, sus experiencias. Este tipo de encuentros lo que genera, pues es que eso, que hablemos, que filosofemos, que profundicemos acerca de una industria que forzosamente se vio con la necesidad de un cambio drástico, como seguramente se vieron un montón de industrias más, ¿no? O sea, la hostelería, la gastronomía, el turismo. Hay muchos sectores de la vida que cambiaron radicalmente, pero de los puntos que voy a retomar un poco es esta cosa de estar en una industria muy poco acostumbrada a la vanguardia, a los cambios, a las dinámicas de ver qué es lo que está pasando, cómo lo incorporamos, cómo sacamos formas de hacer las cosas que ya son arcaicas o que están en desuso o que no nos conviene comercialmente hacerlas. Coincido totalmente, las ferias de libros somos un reflejo totalmente de lo que pasa en la industria y necesitamos cambiar. Este apunte que hace Lorenzo acerca de la transformación de los encuentros profesionales creo que es totalmente para donde va y lo estamos viendo porque creo que si sufrimos las ferias de libro una drástica recesión como toda la industria, las ferias de libro especializadas solo para profesionales la vieron un poco más difícil y son las que tienen más peligro a regresar a este formato únicamente que permite la presencia al visitante presencial. Ya vamos a tener que transformarlo y abrir nuestras puertas y ventanas lo más posible. Les agradezco una vez más a nombre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara haber participado en esta actividad, este recuento y análisis de cómo se encuentra la industria editorial en español. Les agradezco a nombre de todo el comité organizador y bueno, esperemos que el siguiente año nos veamos por acá. Esa cerveza que dice Lorenzo de las ferias nomás se me antoja y se me antoja. Entonces, ojalá que sea el próximo año que los tengamos por acá, queridos. Un abrazo muy grande y nos vemos, esperemos que pronto digitalmente y el siguiente año presencialmente. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Rubén. Muchas gracias por la invitación.